Hola familia, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio Conexión Planetaria. Hola, Audible y pues visible. audible y visible, así que Ujú, yo voy a seguir dando el mismo saludo como si fuera audible. ujú. Y pues como siempre, muchas gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros compartiendo nuestra historia. Estamos en... el propósito, acuérdense de este espacio es... Estamos iniciando este nuevo proyecto que es Conexión Planetaria en YouTube. Y hemos decidido que para iniciar este proyecto les vamos a contar como pues nuestra historia y vamos a hablar más a fondo de todas las conexiones que hemos tenido y vivido, ¿no? Claro, así que ya aquí tenemos Hicimos un acordeón. es, Bueno, no sé si en otros países les llaman acordeón, es pero acá en nuestra México cronología del a- tiempo. acá en México acordeón se le llama cuando vas a hacer un examen y haces anotaciones de todas las cosas importantes. O sea, cuando vas a hacer un examen en el colegio y haces trampa. Trampa. Este es nuestro Cheating. acordeón de todo, donde escribimos toda la línea de tiempo de todas las cosas que hemos canalizado, de todos los portales planetarios que hemos realizado y todos los trabajos Claro, planetarios, porque códigos, sistemas, todo, la secuencia de toda la línea de tiempo. para nosotros igual abrirnos a todo este proyecto es como para celebrar también esos 10 años, o sea, para nosotros han sido 10 años, Ujú. no de trabajo interno, sino de, bueno, son más realmente porque nosotros comenzamos desde prácticamente desde que nos conocimos, que fue en el 2003, De hecho, pero ya en el 2010 fue como que ya se abrió toda esta posibilidad de ujú, poder compartirnos. compartirnos más públicamente se podría decir, Ujú. ¿cierto? Porque pues sí, empezamos a Sí, canalizar desde el 2004. y por ejemplo, bueno, ya les estuvimos platicando en los anteriores podcasts y nos fuimos como en una línea del tiempo del 2003 al 2009. Y ahora ya viene el 2010 El 2010. que es justo para nosotros es como esa década de ya un trabajo ya más en forma y todas esas cosas, pero también cuando estábamos haciendo el acordeón, o sea, para nosotros fue un año, sí, de un comienzo, pero a la vez, o sea, a nivel, o sea, de los códigos y todo, pero a nivel personal también. Sí, 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 a partir del 2010 se puso medio intenso todo el proceso, Sí, ¿cierto? En de todos los de las sentidos. dos cosas, o sea, Ujú. tanto de el compartir fue todo el 2010 de hacer el primer taller, o sea, de ya dar ese paso a dar ese de hacernos un poco más públicos, que para Sí. nosotros era, algo, o sea, ya les hemos contado muchas veces Ujú. cómo éramos nosotros y para nosotros era tal cual, o sea, aventarte del paracaídas va a ser algo ya muy revolucionario. Siempre ha sido así nuestro camino, ¿cierto? Siempre todo esto que canalizamos y que transmitimos, ayer lo decíamos en el Instagram, lo dije que, ¿cómo sé que esto es real? Porque siempre me pone de cabeza, o sea, siempre toda esta información que recibimos siempre nos lleva a movernos de nuestras zonas de confort. Nunca lo ha dejado de hacer desde que iniciamos. No, Y esa es la razón por la cual lo hacemos y nos motivamos a transmitirlo porque vemos esos cambios, vemos cómo realmente toda esta información que hemos recibido nos ha puesto de cabeza, sí, pero siempre nos ha llevado hacia un lugar mejor. O sea, sí. siempre es como mucha expansión, Y ¿cierto? no, el camino para nosotros no fue fácil, ya les decimos, en el 2010 sí fue ya abrirnos, pero es como que siempre habían o sea, se nos abrieron dos caminos, es empezar a compartir, pero a la vez también se nos abrió la parte personal que no nos hacía que esta parte de compartir a veces fuera tan fácil, porque realmente empezaron procesos, por ejemplo,
cuando se decidió hacer todo esto público personalmente, yo empecé a desconectarme. O sea, para los que nos siguen desde el 2010, o sea, yo estaba muy por detrás de bambalinas. Sí. O sea, no existía prácticamente. Que es lo que decíamos en el primer episodio del podcast. Hubo personas que creían que eras hombre. Exacto. Porque te mencionaba, pero a veces no estabas. Y sí, fue un proceso complicado. Pero también obvio necesario. Porque creo que si esas cosas que vivimos en esos primeros años no las hubiéramos vivido, no hubiéramos estado lo suficientemente preparados como para poder recibir la información que hemos recibido ya ahora. Claro. No hubiéramos sido capaces si no hubiéramos trabajado todo eso. Así que pues para nosotros sí fue como... súper fuerte. En lo personal. Muy fuerte, muy desafiante. Pero a la vez, en este otro camino se nos estaba abriendo todas las puertas. Por ejemplo, también algo que llegó fue ya lo de los portales. Sí. Lo del 10-10-10. Sí. Pues bueno, en el episodio pasado hablamos pues del 888, que fue como nuestro primer así portal planetario, donde pues compartimos una meditación y pues la gente resonó y les llegó. En esa época lo transmitíamos a través de la página de Manantial Caduceo y la lista de correo de Manantial Caduceo con Graciela. Y sí, la gente sí resonó, ¿cierto? Y al año siguiente también fue cuando ya abrimos nuestra página web, porque iniciamos primero con la página de Gaia Cristal, de Espirales de Reconexión Gaia Cristal, en una plataforma que no sé si la recordarán aquellas personas que están, sé que hay quienes nos conocen de aquel entonces, de Hijos del Sol. Era una plataforma que se llamaba Ning. ¿Te acuerdas? Que era antes de Facebook, estaba MSN, los foros de Planeta Índigo, Índigos Adolescentes, y luego transicionamos a compartir en Hijos del Sol. Luego hicimos nuestra propia plataforma que empezó Espirales de Reconexión y luego fue Gaia Cristal. Y después Lila fue quien, ¿te acuerdas que Lila me diseñó la página, me abrió el espacio, me diseñó el Quantum Holophones y me hizo la página para que ya tuviéramos una web? Y eso hizo que más gente nos conociera. Y ya en el 2010, a través de la página web, a través de Gaia Cristal, que ya teníamos, Gaia Cristal ya tenía, se juntaban ya grupos de gente, ¿cierto? Las meditaciones no eran que fueran muy masivas, pero sí, los domingos nos reuníamos en el chat de Gaia Cristal como unos 30, a veces éramos 20. Lo que nos sorprendía era eso, o sea, que sí había resonancia de personas, o sea, que estábamos para lo mismo y para nosotros en esa época era de wow, o sea, muchas sincronicidades, muchas cosas que nos ayudaron a decir vamos por no estamos tan locos. Y bueno, ya ahí fue que pues en el 2010 por un lado Jefito empieza a decir los talleres se tienen que hacer presenciales, es el siguiente paso, que no es que no quisiéramos, pero realmente era pensar en hacerlo era muy difícil porque ya lo hemos compartido en todas las plataformas que tenemos, que somos muy tímidos y que para nosotros ha sido difícil exponernos, ¿cierto? Porque ya lo hemos contado cómo fuimos ocultados de bebés y como que esa creencia, esa memoria es algo que nos ha costado mucho trabajo. Sí, todavía ahora con las presentaciones que hacemos en Instagram, hay días en ayer, tan solo ayer, antes de estaba, creo que no podré terrible, ¿verdad? Que ha sido, pues sí, un trabajo bien complicado. Ya en el 2010 pues Jefito es muy insistente con esto de que tenemos que salir y hacer los talleres. Y Lunara fue la primera que nos organizó un taller aquí en México, en Jalapa, que en esa época me acuerdo que estaba trabajando o sea, era un trabajo interno que estaba haciendo porque no, o sea, no podía hablar en público, realmente no podía.
y quería hacerlo porque pues jefito estaba diciendo se tiene que hacer y pues cuando se tiene que hacer se tiene que hacer. Y aparte creo Y que eso pues nos pasa a todos, o sea, hay una parte nuestra que quiere hacer esas cosas que sabes en lo profundo que te van a hacer feliz, pero por enfrente tienes todos esos miedos que, oh, no, 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 y a veces por esos miedos nos perdemos de muchas cosas. así es Uh-huh. muy fuerte. Siempre en esas situaciones, cuando me enfrento a ese tipo de situaciones, me acuerdo de mi tío. Sí. Me acuerdo de cómo mi tío quería ser futbolista con toda su alma y todo su ser. Y cuando se le presentó la oportunidad de, pues, no de ya ser futbolista profesional, pero sí de ir a entrenar con un equipo, no lo hizo porque le dio miedo que estaba muy lejos a donde tenía que ir. O sea, siempre me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo Eso cuando sí, me impulso, lo hago por él, lo hago por mí. Sí. Y obvio por Gallita, que creo Claro. que es más que nada por Gallita, porque es la más grande motivación, ¿cierto? Claro. ¿Y qué pasó en el 2010 entonces? Bueno, el portal 10 el portal 10-10-10, que fue nuestro primer viaje. Uh-huh. Con las ballenas, con los cetáceos. Oh, fue genial. Sí. Fue genial porque dentro de la plataforma, creo que no me acuerdo si fue de Gaia Cristal, no me acuerdo, pero fue Alejandra, ¿te acuerdas? Uh-huh. Alejandra de Argentina que me escribe un mail y me dice, tuve una visualización en donde te veía guiando una meditación con las ballenas y yo soy de Puerto Madryn, de Argentina. Y lo leí, así como que dije, Puerto Madryn, Argentina. Me dicen la Patagonia. Oh, la Patagonia. Siempre me llamó la Patagonia, sí. Pero no sabía realmente la existencia de Puerto Madryn. Lo googleo y ya veo que es un lugar donde se ve ballena franca austral. Y digo, bueno, pues a ver, vamos a ver. Me conecto, le pregunto a mamá ballena y dice mamá ballena, sí, es para el portal 10-10-10. Lo que se tiene que hacer es ir a hacer una activación de un cristal etérico en esa zona donde están las ballenas. Y bien loco, ¿te acuerdas de ese viaje? Porque en ese viaje hicimos un taller y luego nos conectamos para el 10-10-10. Pues, por ejemplo, ahí conocimos a Giselle. A Fernando. A Fernando, a Marcia. A Marcia. O sea que ellas, Marcia y Isis, que eran de México y las conocimos en Argentina. En Argentina, o sea, fue un viaje muy, muy especial. Muy especial y aparte de especial que fue un viaje en donde conocimos amigos que sí, Giselle. Sí. Fernando. Sí, Isis también, ahí todos ahí, Marcia, sí, todo. Sí, fue genial, o sea, fue muy mágico, fue un salto del paracaídas, como tú dirías, porque realmente en esa época, pues, tuvimos que usar nuestros ahorros. Sí, nuestros ahorros de la vida para poder comprar el vuelo. Para... O sea, sin saber si iba a funcionar ni no, dijimos, pues bueno, si no funciona, pues ya volveremos a ahorrar. Pero si no funciona, mínimo ya nos fuimos de vacaciones y ya mínimo vimos ballenas y ya está. Y bueno, primero intentamos hacer el primer taller aquí en México, porque dije, si no funciona, o sea, si no puedo hablar, o si ya en un dado caso, porque sí llegué a pensar en que me podía dar un infarto, porque por ejemplo, cuando tenía que hablar enfrente de las personas me paralizaba, no, era horrible. Dije, si no funciona, mínimo caigo en México. Ya sé. No en Argentina. Pero no, sí funcionó. No, sí funcionó. Sí funcionó. Enos aquí 10 años después y con ya muchos talleres encima. Gracias a Lunara también que me motivó mucho, sí. Me decía, vamos, tú puedes, estamos aquí en familia. Vas a ver que aquí en familia te vas a sentir confiado y va a fluir todo y sí, así fue. Y pues bueno, ya empezamos a conectar con los cetáceos, ahí ya, o sea, me acuerdo. Físicamente. Ya eso se lo contaremos en Instagram porque está muy larga, pero esa experiencia del 10-10-10 estuvo muy lindo. Fue muy lindo. Muy lindo. Fue muy lindo. Y además de que ahí en ese primer viaje a Argentina, que ya habíamos decidido antes de comenzar a filmar, habíamos decidido que obviamente, así como ya hicimos una transmisión dedicada especialmente a los cetáceos, haremos una transmisión especial dedicada a los arturianos. Porque ahí los conocimos. Sí. Bueno, ahí fue la primera vez que nos conectamos con los arturianos en
no en el portal 10-10-10, pero sí durante el taller que se hizo en ese portal. Sí, ¿te acuerdas que esa vez hasta ni comimos por ir a conectar con los arturianos en medio de un taller? Sí, esas cosas pasan Sí. cuando pasan. Y fue en Argentina. Pero también algo que fue muy importante y que ahora mientras estábamos viendo y viendo toda esta línea cronológica, hablando del proceso personal de cómo en nosotros, pues, que eso lo platicamos mucho en el taller de llamas, o sea, cómo al principio, o sea, de ese lapso del 2003 al 2009 fue como que todo muy intenso, muy de expansión, muy qué bonito todo, qué precioso. Pero después llega el 2010 y ahí empieza como que llegamos a un nivel y después fue como Sí. Pero ahora que estábamos viendo todo esto cronológico, también algo que se hizo mucho en el 2010 fue abrir Lemuria. Y para nosotros personalmente Lemuria representa el origen de nuestra herida. Sí. Y tiene sentido, o sea, ahora que ya ahora que lo ves, dices, claro, pues es que se abrió la herida de Lemuria, se empezó a mostrar ya Lemuria, pues tenía el sentido de que las cosas se empezaron a poner no turbias, pero pues conectas y empieza a salir toda la información, tanto lo lindo como lo no tan lindo. Las que nos debíamos. Sí, es que ese 2010 también fue bien intenso porque ahí fue cuando, en el 2010 fue cuando comenzamos también a tener la conexión con la Antártida. Sí, que ya también le haremos un podcast dedicado a la Antártida. Es que el 2010 fue un año, aquí viéndolo en el acordeón, fue un año bien intenso porque fue un año en el que se abrieron muchas puertas, muchas conexiones a la vez. Y fuertes, o sea, Antártida, Lemuria, arturianos. Sí, o sea, Turquesa y Zafiro, porque ahí también en el viaje del 10-10-10 fue que me conecté por primera vez con Malera. Y ahí empezó la canalización de los códigos turquesa, o sea, un montón de cosas en el 2010, más aparte, como que todo ese tema personal que traíamos de como de, no sé, de cosas de llamas repelentes, ¿cierto? Claro. Muy fuerte. Y todo esto es, o sea, siempre yo recalco que lo compartimos para que eso, o sea, que no se haga una idea romántica, porque nosotros tuvimos esa idea romántica que en cuanto nos metiéramos a todo esto, todo iba a ser magia, lindo, expansión, y que sí lo fue, o sea, sí lo fue, ya les decimos, o sea, en el 2003 al 2009 fue todo muy lindo, todo muy precioso, pero también hay que empezar a reconocer que también no, o sea, tenemos nuestra cola que nos pisen, por así decirlo. O sea, y a nosotros en el 2010 se inició todo un proceso de sanación, porque lo vemos así, o sea, aunque era muy fuerte, o sea, era muy fuerte cuando lo vivíamos, muy doloroso, pero sanador a la vez. Sí, pero es que claro, es que es Lemuria, o sea, fue, no por nada la mamá ballena dijo que ese año se habrían abierto los registros. Sí. Es que es muy genial, les tenemos que contar esa historia, porque en ese periodo de tiempo, antes de empezar a hacer los talleres, en esa transición de los grupos de MSN, luego la plataforma Ning, ahora ya Facebook, abrimos una plataforma ahí en Ning que se llamaba Gaia Cristal. Y ahí pues la intención era practicar, porque practicar este contacto con las personas, o sea, hacíamos meditaciones cada semana, compartíamos códigos, canalizaciones, así, era eso, ¿no? Sí. Y entonces los domingos hacíamos una meditación y era, digamos, una meditación que la canalizaba en vivo, ¿cierto? O sea, era el domingo, nos reuníamos en el chat porque era por escrito. Me conectaba y lo que llegara, lo que fluía era lo que se hacía. Y entonces empezó a pasar que
mamá ballena llegaba, o sea, ya era como que muy constante esas meditaciones. Llegaba mamá ballena, llegaban los delfines, nos envolvían a cada uno así como en su esfera de luz, en su cuerpo de luz, y nos llevaban como por un túnel de luz turquesa a la Antártida. O sea, así mamá ballena decía, los estamos llevando a la Antártida. Nos llevaba a la Antártida y en Antártida pasaba algo bien raro, que ya de por sí toda mi vida he estado con eso de que estaré loco, no estaré Sí. loco. En Antártida veía, en esas visualizaciones veía a todas las especies de animales que existen en el planeta en la Antártida. O sea, totalmente ilógico porque pues, no era posible. Pero no era algo que solo yo estuviera viendo, las demás personas que estaban haciendo las meditaciones también lo veían. Y mamá ballena dijo que a partir de ahí mamá ballena empezó a decir que Lemuria, que Antártida es como una biblioteca que contiene todos los registros de la historia de la Tierra desde el origen hasta ahora. Y que a raíz de la caída de conciencia de Atlántida era como si esa memoria de esos registros se hubiera borrado. Por eso es que Lemuria y Atlántida no se podían realmente, llevamos mucho tiempo decidiéndonos si fueron reales o no fueron reales, claro, para empezar. O sea, no se aceptan como parte de la historia reconocida de la humanidad y no se recuerdan. Y la razón de eso es porque cuando ocurre la caída de Atlántida los registros se borraron. Es como si Gaia fuera una persona, imagínense que es como si Gaia hubiera tenido un accidente en donde se golpeó la cabeza y se le borró la memoria. Y no se acuerda, pero queda lo que queda. Si tú tienes un accidente y se te borra la memoria, te vas a olvidar la memoria holográfica de las cosas que te pasaron. Emocional tal vez. Y emocional, pero va a quedarte la memoria de lo que tu cuerpo de que cómo mueves los brazos, cómo respiras, o sea, y de lo que ya viviste. La programación básica. Exacto. Ajá. Y esa es como la función de Antártida, o sea, Antártida es como si tuviera ahí guardados todos los registros que se borraron. Como ya en el 2010 ya estamos dentro de la banda de fotones, ya lo suficientemente dentro de la banda de fotones y la rejilla crística planetaria ya está reconstruida. En el 2010 la madre Gaia abre los registros de Antártida, libera los registros de Lemuria y Atlántida y los libera hacia la rejilla planetaria y pues las personas comenzaron a recordar. ¿Te acuerdas que en ese año fue que empezó a circular como una presentación de PowerPoint de Lemuria? Sí, con la cancioncita. Y todo el mundo llorando mares. Ese fue el año del resurgimiento de Lemuria, el 2010. Sí, pues no solo Lemuria es, Lemuria, o sea, son memorias, o sea, Lemuria es parte de nuestra primera herida. Es nuestra primera herida de la mayoría. Ajá. Así que se puso intenso el asunto. Se puso intenso el asunto, o sea, por eso siempre decimos, puede ser que a partir del 2010 habrá quienes comenzaron a tener conflictos con otras personas, con sus parejas. Espejitos. Los mayas lo llamaron la sala de los espejos a esta época que estamos viendo hoy. Ajá. Y claro, empezamos a ver nuestros reflejos en todas partes. Y el choque y todo, o sea, fue desde el 2010 llevamos todo este proceso intenso. Pero sanador a la vez. Sí. Porque no somos los mismos igual, o sea, para nosotros 10 años después, pues yo ya estoy aquí, cuando en el 2010 me desaparecí. Sí, en el 2010 te desapareciste. Sí. Lo que fue el 2010 y 2011 era como que estabas, pero estabas así como que por acá. Estaba, pero no estaba. Por acá. Pero siempre has estado en realidad, es que no es que nunca te fuiste del todo, sino que estabas, pero estabas... Claro, se me abrieron a mí todas las memorias y todo fue, ¿qué es esto? O sea, eran sentimientos nuevos que uno no sabe interpretar y que empieza a decir, entonces no estoy de aquí,
¿de dónde seré? Porque fue todo ese proceso, ¿quién soy? O sea, en el 2010, ¿Para qué sirvo? en el 2010 se abrió toda esa memoria de quién soy, para qué soy, y eso es muy abrumador. Sí. O sea, es muy, muy abrumador. Y pues bueno, nosotros les platicamos esta historia pues por si les resuena. Que les resuena y se identifican en algún momento. Obviamente no tiene que ser que la línea sea cronológica, tal vez lo que a nosotros nos costó llegar del 2003 al 2010, que eso nos fue pasando mientras hacíamos talleres, y que por ejemplo a nosotros nos costó mucho la visualización y cómo había gente que llegaba y que nunca había visto nada y ya se le despertaba todo. O sea, a lo mejor lo que nosotros vivimos del 2003 al 2010 a alguien lo vivió todo en el 2018, por ejemplo. De hecho, sí, ya en estos tiempos lo que nosotros vivimos del 2003 al 2010, ahora ya lo vives en meses. Claro. Porque ya sí va ya todo más rápido, ya todo va más rápido. Así que pues bueno, ya hasta ahí se termina nuestra conexión del 2010, porque después siguen los arturianos, pero les vamos a hacer una emisión especial de los arturianos. Sí. Claro. Así que pues bueno, esperemos que les guste y que se sientan identificados. Ya en el en vivo hablaremos sobre la activación del portal 1010. El portal 1010 fue genial, además de que ahí tuvimos la conexión con el vallenato blanco, Maloro, ¿cierto? Fue muy especial esa conexión, pero eso se las contaremos en el Instagram. En el Facebook. Sí, así que pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Ay, mira, me descuadré yo solo. Me decapito importa. yo solo. Y pues espero que les guste, que lo disfruten mucho. Y pues gracias por acompañarnos siempre. En este camino, Bob Esponja les envía, recién salido del closet en el mes del orgullo. En el mes del orgullo les manda muchos besitos. Besitos arcoíris. Besitos. Chao.